Bienvenidos a todos en esta mañana. Que el Señor os bendiga, que el Señor esté con todos nosotros en este día. En esta mañana, aparte de daros la bienvenida, que es un placer como siempre, dar la bienvenida a todos los que os encontráis aquí, me gustaría reflexionar con vosotros sobre uno de los grandes sabios, posiblemente el más sabio de todos los tiempos, con una de sus reflexiones que nos van a ayudar a saber quiénes somos, qué es lo que es importante para la vida de un creyente, el principio del conocimiento. Os invito a que podamos reflexionar sobre uno de los escritos de Salomón, en el cual nos va a enseñar qué es lo verdaderamente importante para cada uno de nosotros. Como me gusta pensar, hermanos, cuando un autor inspirado nos transmite un mensaje, verdaderamente es que viene de parte de Dios. Y todos somos interpelados a ese mensaje. Existen dos realidades con las cuales el creyente tiene la oportunidad de desarrollar su vida diariamente. Una es aquello que aprendemos con la experimentación, que aprendemos con el estudio, que aprendemos pues con el día a día. Pero hay una segunda, que es la inspiración, que procede de Dios como comunicado al ser humano y que es la que nos permite entender todo aquello que no es demostrable por nuestra vida diaria. Y que para Salomón estas dos ideas formaron prácticamente todo el proyecto de su vida. La sabiduría se aprende, se adquiere con el estudio, la formación, la educación, el país donde nacemos, pero la inspiración es algo que es universal para todos los seres humanos, independientemente del país, de la raza, del habla que podamos tener. ¿Quién fue Salomón? Fue el tercer rey de la dinastía, nieto de David, que tenía por nombre Pacífico o Paz, con su nombre como rey, ya que él anteriormente había tenido otro como tenéis ahí. Gobernó durante 40 años. Gobernó 40 años en Israel. Durante este periodo de 40 años se puede identificar en sus libros, se puede identificar 4 etapas, de las cuales 3 escribió los 3 grandes libros de sabiduría, de conocimiento, de exhortación que tenemos en la Biblia. Y esos 4 periodos coinciden perfectamente con lo que fue la vida de este rey. Cuando era joven, cuando era un rey joven, él le hizo una propuesta a Dios. Y de esta propuesta nosotros nos beneficiamos ahora, como lectores de la Biblia, de lo que él le propuso a Dios y que Dios le contestó. Fijaos, en Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 9, Salomón tiene una conversación con Dios. Era un rey, repito, recién subido al trono. Su padre había fallecido. Y le dice algo que es importante. Enséñame a escuchar. Precisamente todos sus libros que expresan el mayor concepto de sabiduría que hay en la Biblia son libros para ser escuchados. Por las circunstancias particulares de la fecha en la cual Salomón escribió, prácticamente nadie sabía leer. Los libros eran para ser escuchados. Y él le dice a Dios, enséñame a escuchar para que sepa gobernar a tu pueblo y discernir entre el bien y el mal. Le preocupaba posiblemente todo el peso
de su reinado. Si no, ¿quién podrá gobernar a este pueblo tuyo tan grande? ¿Y qué dice el texto? Y al Señor le pareció bien que Salomón pidiera aquello. Y fijaos cómo justifica Dios concederle a Salomón lo que él había pedido. Versículo 11. Y le dijo, por haber pedido esto, y no haber pedido una larga vida, ni haber pedido riquezas, ni haber pedido la vida de tus enemigos, sino inteligencia para acertar en el gobierno. ¿Y qué le dice Dios? Te daré lo que pediste. Una mente sabia y prudente, como no lo hubo antes de ti, ni lo habrá después de ti. Este fue el compromiso que Dios tuvo con Salomón, cuando al pedirle, Señor, ayúdame a dirigir tu pueblo. Yo no sé si a los reyes de Israel le temblaban las piernas, no lo sé, pero posiblemente estaban muy cerca de ello. Y el Señor le concedió precisamente una mente sabia y prudente. Y al quedar en la Biblia, mis hermanos, y esto es lo que realmente me impresiona y me emociona, es un regalo que recibimos los lectores de esa Biblia, de todo el trabajo que el Espíritu de Dios realizó en aquel rey, que fue capaz de manejar la tecnología, la ciencia de su época. Fue el que dirigió la construcción del primer templo de la historia del pueblo de Israel. Manejó la arquitectura, todos los oficios, para que fuese el templo más esplendoroso de la historia de Israel. Ni tan siquiera la reconstrucción después de Nabucodonosor fue tan esplendorosa como en aquel templo que Salomón dirigió. Y todo eso, Salomón lo envolvió no solamente en lo que él había aprendido o se había aconsejado con los especialistas, lo envolvió en la sabiduría que venía de Dios. Y eso es, mis hermanos, la interpelación que yo quiero hacerte en esta mañana. El creyente, al igual que Salomón, tenemos que dirigir nuestra vida hacia dos grandes áreas. Aprender para ser útiles y ponerlo al servicio de Dios para que el Señor dirija todas nuestras actitudes. Entre todos sus diferentes etapas, cuando fue rey joven, escribió el Cantar de los Cantares. No me extraña, por eso de las hormonas, no me extraña mucho, ¿vale? En la segunda etapa, ya un rey consolidado, un rey que ya empezaba a recibir de parte de Dios todo aquello que él había pedido. Escribió el gran libro de los refranes de la Biblia. Se le llama Proverbios, pero en realidad es un refranero. Y además está redactado como una recopilación de refranes. ¿Sabéis, hermanos? En la tercera etapa, Salomón no pudo escribir nada. Fue la época de la idolatría. Todas las esposas con las que se casaba venían con sus dioses, venían con sus costumbres, y el palacio se llenó de idolatría. Por eso no pudo escribir nada. Y hay que esperar a la última etapa de su reinado, cuando ya tenía pues edad para descansar, cuando escribió el libro del Eclesiastés. Mis hermanos, todo un testimonio a través de libros que a veces le damos menos importancia que al resto. Qué poquito se predica de la ley, de Pablo, es que eso nos encanta. Qué poco se predica, hermanos, de la sabiduría de Dios transmitida a un ser humano.
Yo tengo que reconoceros que tampoco me prodigo mucho, también yo. Por lo tanto, mis hermanos, tenemos 3 grandes periodos de la vida de un hombre. Que comenzó pidiéndole a Dios sabiduría y que terminó aplicándola. ¿Os acordáis de aquel caso que 2 madres le trajeron a un niño y se le ocurrió cortarlo por la mitad? ¿Cómo impactó esa sabiduría en la mente sobre todo de la verdadera madre? No lo mates, dáselo a ella. Hay que ser muy brillante y muy inteligente para tomar una decisión de esa envergadura. Y así su reinado estuvo todo marcado por aplicar cada día en la vida de su reinado todo lo que Dios le había mandado. Del libro de los Proverbios vamos a extraer, es decir, esa parte en la cual él consolida toda su sabiduría de parte de Dios, vamos a extraer una porción, que es capítulo 1, del 1 al 17 del libro de Proverbios. Es una serie de refranes que posiblemente casi todos ellos eran habituales en la vida. Nosotros también tenemos nuestros refranes, ¿verdad? ¿O no decimos al que madruga, Dios le ayuda? Pues este libro es exactamente eso. Y vamos a escoger algunas ideas que son, para mí, disculparme, como soy yo el que he seleccionado los textos, pero que nos tienen que servir, hermanos, para irnos de aquí hoy sabiendo que la única fuente de sabiduría real que tiene un creyente, ¿cuál es? La que le dotó a Salomón de esa sabiduría, que es Dios. Comenzamos leyendo el texto. Proverbios, refranes de Salomón, hijo de David, rey de Israel. No tenemos ninguna duda de quién es el autor de este libro. ¿Y qué es lo que el Señor le enseñó a Salomón? ¿Para qué sirven los proverbios? Porque si miráis la frase, solamente después de decir proverbios se presenta. Por lo tanto, todo lo que viene a continuación es para qué sirve el libro de proverbios. Y además empieza así, fijaos. ¿Para qué sirve? Para adquirir sensatez. Hombre, estaréis de acuerdo conmigo que en el mundo en el que vivimos la sensatez no hace falta para nada, nos sobra. Sirve para adquirir sensatez. En segundo lugar, educación, para entender máximas inteligentes, para obtener educación acertada, juicio, derecho, rectitud, para, hermanos, es una composición literaria que es realmente espectacular, para enseñar sagacidad al incauto y saber y reflexión al adolescente. Mis hermanos, ¿quién le enseñó a Salomón lo que él sabía? Él simplemente puso en manos de Dios lo que sabía de ciencia, de edificaciones, lo puso en manos de Dios. Fijaos, para eso sirven los proverbios. Sagacidad, saber, reflexión, y se podía hacer todo un itinerario de lo que el Señor utilizó a Salomón y que sigue siendo para nosotros, mis hermanos, sigue siendo un punto importante para saber dirigir nuestra vida, no solo desde el punto de vista de lo que podemos aprender, o dicho de otra manera, de lo que se puede demostrar, sino de lo que no se puede demostrar, que es la gran característica del ser humano. ¿Quién escucha el mensaje de Dios?
Salomón dice, el sensato, y aumenta el saber, el inteligente adquiere destreza para entender los proverbios, refranes, máximas y enigmas. Y resume, mis hermanos, con una idea que es extraordinaria. Y aquí es donde, mis hermanos, donde Salomón se da cuenta que su vida es diferente. ¿Cuál es el principio? ¿Cuál es el refrán? Fijaos. Compararlo con vuestras versiones. Dice, respetar al Señor es el principio ¿de qué? Del conocimiento. Mis hermanos, nosotros como creyentes no tenemos que tener ningún problema con esta idea. Vuestras Biblias pone temer a Dios, ¿vale? Pero bueno, ya os he dicho en varias ocasiones que ese concepto no es bíblico, es medieval. El concepto es respetar. Respetar al Señor es el principio del saber. Y termina diciendo, los necios desprecian la sensatez y desprecian la educación. No sé qué os parece, pero cuando yo leo todos estos refranes, se ve la mano de Dios en la vida de aquel hombre. Y finalmente, el que haya quedado en la Biblia escrito, porque en la historia del pueblo de Israel sucedieron muchas más cosas que las que la Biblia recoge, es porque tiene un mensaje para todos los que venimos posteriormente. Hermanos, ¿cómo puedo yo canalizar lo que aprendo con la experimentación? Con lo que he leído en los libros, con lo que habéis estudiado. Eso es ciencia. Y nos ayuda a vivir mejor, lógicamente, la ciencia. Cuando a través de la inspiración divina podemos ordenar nuestra vida como lo hizo Salomón. Esta es la primera de las grandes ideas que él expresó en su vida. Pero hay otra parte que creo que es bueno que podamos meditarla, escucharla, pero sobre todo coger elementos fundamentales para que podamos vivir la experiencia que vivió Salomón. El creyente, mis hermanos, no solo vive de conocimiento. El creyente vive también de una relación personal con el espíritu que dirigió la vida de Salomón. Esta semana me acordaba de alguien que hace escasamente unos meses, un día como hoy, sábado, 5 de la tarde, en una iglesia donde yo fui pastor hace unos años y que aprecio muchísimo, ha sido una de las grandes iglesias que el Señor me ha regalado. Una persona muy querida. Se montaba a las 5 de la tarde para ir al programa del sábado por la tarde. Se montó en el coche, le dio un infarto y se murió. Era una persona muy querida. Tan querida que me decía una alumna de la facultad, ha fallecido mi maestra de escuela sabática. Mis hermanos, ¿qué le queda a esa persona que hacer ya en la vida? Nada. Por eso el salmista nos va a llamar la atención de qué tenemos que hacer mientras esperamos el regreso de Jesús.
¿Acaso sabéis cuál es nuestro destino a partir de este segundo? ¿Lo puede saber alguien? Por eso, el salmista comienza diciendo, discurso de quien convoca al pueblo, hijo de David, rey de Salomón. ¿Cuándo, mis hermanos, cuándo escribe Salomón este libro? Cuando está al final de su reinado. Dice, vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Y no hay nuevo bajo el sol, nada. ¿Sabéis? Aquí hay una palabra que, preparando el estudio de este libro, tengo que reconocer que me ha llamado muchísimo la atención. Lo que se traduce por vanidad, Salomón escribió una palabra especial. Escribió el nombre de Abel. Es curiosísimo. Y repito, hace un tiempecito no lo sabía, ¿eh? Es decir, lo que se traduce por vanidad, en el original está puesto la palabra Abel, el nombre de Abel. Y he comprobado que en el resto de los libros del Antiguo Testamento, cada vez que se habla de algo fugaz, se pone el nombre de Abel. Es decir, fijaos, ¿qué significa? Vapor de agua. ¿Qué significa? Nada, perecedero, vacío. Me ha impresionado profundamente. Repito, hace una semana no lo sabía. ¿Cómo traduciríamos entonces nosotros? ¿Cómo traduciríamos vanidad de vanidades? Que está hablando de lo que es lo que hay debajo del sol. Podéis utilizar la palabra que queráis de la definición que da el diccionario. Vapor de agua, vapores de agua, todo es vapor de agua en la vida del ser humano. ¿Habéis intentado, hermanos, coger el vapor de agua entre las manos? Es efímero, es el estado más frágil de los que puede estar el agua. Vapor de agua. Y fijaos, hermanos, si traducimos así, y recordar quién lo escribió y por qué lo escribió, nos dice que no hay nada debajo del sol que no sea vapor de agua. ¿Cómo lo fue la vida de Abel en manos de su hermano? Mis hermanos, me parece realmente espectacular cómo llegó a comprender el salmista Salomón lo que es la vida del ser humano. Y sigue diciendo, ¿qué saca el hombre? ¿Qué saca el ser humano de todas las fatigas que lo fatigan bajo el sol? Yo estoy convencido que aquella hermana, de que os he contado la historia, no sabía que ese sábado iba a fallecer. Y como os decía, tuve el placer de ser pastor de ella. Y sin comparaciones, porque todas las comparaciones son muy limitadas, lo que os puedo decir que era una verdadera sirviente del Señor. ¿Qué saca el hombre de todas las fatigas que hay bajo el sol? Y nos hace todo una recopilación de ideas que creo que es bueno que podamos reflexionar en ellas. Y dice, una generación se va, otra viene.
mientras la tierra siempre está quieta. ¿O no está la tierra en el mismo lugar donde Dios la situó cuando hizo la creación? ¿Cuántas generaciones, hermanos, hemos pasado en este mundo desde la creación? Incontables. ¿Y qué ha sido la vida de todos los seres humanos a lo largo de la historia? Vapor de agua. Simplemente. Y sigue diciendo, el sol sale, se pone el sol, jadea para llegar a su puesto y de allí vuelve a salir, aunque las nubes lo tapen cualquier día. ¿A que sabéis que el sol está ahí? Y que el sol sale. Mis hermanos, ¿cómo he disfrutado leyendo este texto? A veces nos afanamos a cosas que son pequeñas en el tiempo, perecederas. Y eso es lo que le hubiese pasado a Salomón si se hubiese centrado exclusivamente en su conocimiento. Y si hubiese mirado aquella obra majestuosa del templo y hubiese dicho, no me beso porque no me llego. ¿Pero qué hizo? Hizo una oración de dedicación que es espectacular, agradeciéndole a Dios el privilegio de poder presentarle ese templo para que habitara en medio de ellos. Sigue diciendo, camina al sur, gira al norte, gira y camina el viento. Y otro ejemplo que nos pone el profeta. Todos los ríos caminan al mar y el mar no se llena. Llegados al sitio donde caminaron, desde allí vuelven a salir caminando. Todas las cosas cansan y nadie es capaz de explicarlas. No se sacian los ojos de ver, ni se hartan los oídos de oír. Fijaos, hermanos, cómo desarrolla esta idea espectacular el salmista. Es algo que, repito, me ha llamado mucho la atención durante el estudio de este pasaje. Dice, ahora pasa del plano de la creación al plano de los sentimientos. Lo que pasó, eso pasará. Lo que sucedió, eso sucederá. No hay nada nuevo bajo el sol. ¿Te identificas, hermanos, con lo que está diciendo el salmista? Qué importante es que nosotros nos miremos en los ojos del hombre más sabio de la historia, según le dijo el propio Dios a Salomón. Si de algo se dice, mira, esto es nuevo, el salmista dice, ya sucedió en otros tiempos, mucho antes que nosotros. ¿Sabéis? Salomón no se prodiga mucho en teología, pero se prodiga muchísimo en experiencia. ¿Cuántas cosas de las que vivimos hoy han sucedido anteriormente? Todas. Enfermedad, dolor, desigualdades. Nadie se acuerda de lo antiguo, y lo mismo pasará con los que vengan. No se acordarán de ellos sus sucesores. Mis hermanos, pero ¿cómo miramos los creyentes lo que Salomón está diciendo? ¿Hay alguien que se acuerda de ti? ¿Hay alguien que se acuerda de mí? ¿El creyente se termina todo cuando la vida fallece? Salomón aprendió que Dios
en nuestra vida hace de nosotros seres con realidades diferentes a los demás, pero solo cuando Dios dirige nuestra vida. No somos creyentes y creemos que Dios hace en nosotros los milagros de la salvación. ¿Y la salvación es colectiva o individual? ¿Sabéis, hermanos? No se volverá a repetir nunca la salvación que Dios haga en tu vida y en la mía. En eso somos seres completamente únicos y diferentes. Sin eso, ¿qué somos? Vapor de agua. Qué importante. En estos momentos tan complicados que está viviendo la sociedad, donde las familias estamos siendo afectadas, creo que todas, de una u otra manera, por lo que es repetitivo en la vida del ser humano. Qué importante, mis hermanos, es que miremos a través de Salomón que tú eres único, única para Dios. Y que lo que Dios hace en tu vida no se repite en la vida de otro. Y cuando Jesús resucite a todos los que nos han dejado, o incluso a nosotros si el tiempo todavía continúa, será una resurrección única. Nadie será como tú, y por suerte como yo, cuando Jesús actúe en nuestra vida. Sin Él, ¿qué es tu vida? ¿Qué es la mía? Vanidad de vanidades. Todo es vapor de agua. Salomón está concluyendo su reflexión y dice: yo, Colec, que es como lo ponen las versiones, significa el que transmite los refranes, fui rey de Israel en Jerusalén, me dediqué a investigar, a explorar con método todo lo que se hace bajo el sol. Y una triste, dice, y una triste tarea ha dado Dios a los hombres para que se ataren en ella. Dice, examiné todas las acciones que se hacen bajo el sol, y todo es vapor de agua. Hermanos, ¿tenía razón Salomón? El Señor le ayudó, hermanos, a que tuviese una comprensión especial de lo que es la vida del ser humano sin Dios. ¿Cuántas personas han fallecido en los últimos años? No voy a juzgar porque el juicio siempre es de Dios, pero que se murieron sin una esperanza. Desde Abel, la muerte, el dolor, el sufrimiento. ¿Qué ha sido para el ser humano? Uno va y otro vuelve. Esta semana pensaba que tuvo que sentir Eva al ver morir a su hijo, cuando no conocía la muerte. Que tuvo que sentir Eva al dar a sus dos hijos con dolor, cuando no sabía lo que era el sufrimiento. ¿Ha cambiado algo desde entonces? No ha cambiado nada. Y a veces, hermanos, nos aferramos a ideas que son totalmente pasajeras. Y sigue diciendo, y pensé para mí, aquí estoy yo, he acumulado tanta sabiduría, más que todos los que vinieron antes que yo en Jerusalén. Mi mente alcanzó sabiduría y mucho saber.
Y el versículo 14 dice, ya fuerza de trabajo comprendí que la sabiduría, el saber son locura y necedad, y comprendí que todo esto, eso era una caza del viento. Es decir, ir detrás del viento, pues a más sabiduría, ¿qué dice Salomón? Más pesar. Y aumentando el saber, se aumenta el sufrimiento. Mis hermanos, ¿qué propone finalmente? ¿Qué propone finalmente Salomón? Para que tu vida y la mía tengan más sentido que todo lo que se repite debajo del sol. Y él dice, en conclusión, y con esto yo quiero concluir en esta mañana, mis hermanos. Y después de oír todo, ¿qué es lo que hace, hermanos, de tu vida y de la mía? Vidas especiales, vidas únicas. Por lo que sé, por lo que he hecho en la vida, pues no creo que sea muy diferente a vosotros. Él dice, respeta a Dios y guarda sus mandamientos, porque eso es ser humano. Y Dios traerá a la memoria todas las acciones aún ocultas, buenas y malas. Mis hermanos, ¿qué es lo que hace de tu vida y de la mía algo especial? ¿Hemos nacido como todos? ¿Hemos vivido como todos? ¿Pero qué hay después del día a día? Si respetamos a Dios y tenemos una relación con Él, nuestras vidas se convertirán en vidas únicas. No por ti o por mí, sino por el regalo de Dios en la salvación. ¿Acaso sabes qué va a ser de tu futuro? Yo tengo que confesar que yo no lo sé. Yo espero, confío. Sé lo que dicen las profecías y sé que se va a cumplir. Pero ¿qué va a ser de mi vida? Pero yo me he propuesto, hermanos, en todo lo posible, respetar a Dios y adaptar mi vida a ese regalo de Dios. Porque eso significa que Dios dignifica tu vida y dignifica mi vida. Mis hermanos, ¿quieres pasar al recuerdo donde nadie se acuerde de ti? ¿Qué nos ha dicho Salomón? Una generación viene y la siguiente, al principio llora, pero luego se suele decir, hay que seguir viviendo. El Señor tiene para ti, como lo tuvo para Salomón, tiene un proyecto especial. Para Dios no eres como todo el mundo. Para Dios eres muy, muy especial. La clave, ahí la tenéis. Respetar a Dios. Y hará de tu vida algo muy especial, aquí y en la eternidad. Que el Señor te bendiga.